procesamientos de masa usando redes neuronales. Y el trabajo que vamos a presentar es parte de un trabajo mucho mayor que hemos estado llevando a cabo durante cerca de 2 años y medio con un fondo de Prociencia. Incluye también una comunidad, dos comunidades en línea, que están en Caraballo, que también vamos a hablar brevemente, pero vamos a enfocarnos fundamentalmente en la comunidad cercana al distrito de Mariano Melgar en Arequipa, que es donde se ha aplicado la técnica de redes neuronales para tratar de determinar el impacto. Entendiéndose, ojo, el impacto como la pérdida de los damnificados producto del deslizamiento de masas. Nosotros hemos establecido eso como función objetivo. ¿Cuánto es esa pérdida que se puede expresar? Es cierto, alguien diría en términos de la cantidad de personas que han fallecido, otro diría en términos de las construcciones destruidas, otro diría en términos de las unidades monetarias, que significaría la pérdida de actividad económica o incluso también las viviendas. Todos esas posibilidades de impacto, una medible, por la cual nos hemos quedado como función objetiva, ha sido la de unidades monetarias que las personas logran reportar como pérdida producto del evento. Esa ha sido la función objetiva. Entonces, que hemos nosotros utilizado. Que vamos a presentar nos habla Jorge Vargas Flores de la Pontificia Universidad Católica, el doctor Miguel Fernández, también profesor de la Universidad Católica, la magíster Esteli Vela, que también es egresada de la universidad, pero ha servido en este caso como consultora en Arequipa para el trabajo de campo. Y el proyecto que les hablaba es entonces este de acá, que ha sido financiado por Prociencia y de la cual ha sido copartícipe, en este caso la Universidad San Agustín de Arequipa y también la Universidad de Washington University, que nos ha apoyado en la parte de geología, por su profesional, al cual también ha participado en el trabajo de campo tanto en Arequipa como en Lima. Entonces, ¿qué es lo que pretendíamos? Decía al inicio, establecer poder determinar la función objetivo, que es el impacto, y su explicación a través de la medición de variables causales que pudieran explicar entonces cómo iba a ser ese impacto. Sabemos de modo empírico, por ejemplo, que si las personas tienen una casa con infraestructura que es, digamos, susceptible a colapsar, producto del movimiento de masas, claramente va a sufrir más daños, más pérdidas, que una que tiene material noble, por ejemplo. Eso es algo empírico que todos más o menos podemos compartir, ¿no? Si es una construcción frágil, vamos, en términos más sencillos, frente a otra que tiene una construcción más robusta, construida con material más adecuado, con un diseño quizás también donde había un consultor de alguien especialista en estructuras, también con un diseño apropiado de la urbe, claramente va a ser el impacto menor. Pero también hay otras variables de las cuales nosotros hemos explorado en la relación causal. Entonces, hemos sí incorporado lo clásico que la literatura ampliamente está documentada, que son la parte de las variables geofísicas y en un espectro mayor geomorfológicas. Es decir, sabemos que para que haya un huaico tiene que haber la confluencia de determinados factores que están asociados a estas variables. Por ejemplo, un suelo apropiado para desprenderse, por ejemplo, que no haya una vegetación abundante, porque saben que la vegetación sirve como aglomerante para el suelo, que haya una pendiente también adecuada, es decir, una característica geográfica adecuada, que haya una cantidad de lluvias también importante, el mismo suelo en sí mismo tenga características propias de la geología que permita su desmoronamiento. Toda esa confluencia de elementos, que son los que ampliamente han sido desarrollados en la geología y que hay modelos de simulación bastante desarrollados y precisos, se han considerado también. Y adicionalmente a ellos hemos considerado aquellas variables de las cuales yo hablaba que están en relación más con la situación socioeconómica preexistente, que sumado a las condiciones antes mencionadas, entonces configuran todo el bagaje de variables que han sido determinadas en una relación causal. Porque, como siempre digo, claro, si el Huayco cae a 100 kilómetros de la población, no sería noticia, no habría ningún problema. El problema es que hay una población que está en el camino
de ese deslizamiento de masas y claramente esa población se va a ir afectada por ese recorrido de masa, de agua y tierra y piedras y por lo tanto ahí vamos a hablar ya del impacto. Y para esto hay que entender también que no todos los eventos disruptivos pueden ser pronosticados. De hecho, no existe ahora, en este momento, ni tecnología ni ciencia que pueda pronosticar, por ejemplo, los terremotos. Pero sí se puede hablar aquí de los eventos disruptivos que son de tipos recurrentes. ¿Cuáles son los tipos recurrentes de lo que tiene algún tipo de ciclo? Por ejemplo, sabemos que en el país tenemos las bajas temperaturas en determinado periodo del año en determinadas regiones. Eso es frecuente, eso tiene un ciclo y se puede hablar entonces que es un evento disruptivo y recurrente. Y conociendo las variables que están alrededor de ese evento, se podría estimar también, de alguna manera, el impacto de la cantidad de personas afectadas o el impacto económico como pérdidas que pudieran dar origen. En el caso de deslizamiento de masas, claramente también se presenta en determinado periodo del año. No es en cualquier periodo del año, es un periodo del año en el cual nuestro país en particular tiene una cantidad importante de lluvias y como dije temprano, las lluvias es un factor que entonces contribuye a que el deslizamiento de masas se dé. Entonces, estamos hablando de no cualquier evento disruptivo, estamos hablando de eventos que son recurrentes y que se pueden dar en diversos tipos, como sequías, deslizamientos, inundaciones, el fenómeno del Niño también claramente, incluso por el cambio climático deben saber que antes era alrededor de 5 a 7 años el ciclo de recurrencia del fenómeno del Niño, ahora son alrededor de 3 a 4 años por el incremento de la temperatura del planeta. E incluso si uno hace una tabulación del caso de los terremotos, pudiera encontrar algún tipo de ciclo, pero claramente el registro histórico que se tiene de los terremotos es muy pequeño frente a todo lo que significa la historia del planeta Tierra. Entonces, no se tiene tanta data, si quieren, para poder hablar realmente de un ciclo, pero sí se tiene algún indicio de que va a repetirse. Por eso se habla, por ejemplo, que en la zona de Turquía, donde también existe un choque de placas tectónicas, alrededor de 1000 años, es el que se da el gran megaterremoto. En el caso de nosotros, alrededor de 170 años más o menos, y por eso todos hablamos de lo que es el silencio sísmico, porque ya debiera ocurrir, algo que sabemos que tiene esa magnitud, si quieren, de recursividad. Entonces, volviendo a la premisa inicial, la cantidad de víctimas o el impacto se va a determinar en función a determinadas variables. Algunas variables relacionadas con la vulnerabilidad y otras relacionadas con la resiliencia. Entiéndase que en el ámbito de la vulnerabilidad es todo lo que ya está subyacente y puede ser medido. Por ejemplo, esta habitación tiene unas características estructurales que pueden ser tranquilamente medidas a través de una probeta y seguramente verificar si efectivamente puede resistir determinadas cantidades de ondas y por su diseño constructivo y el tamaño de los pasadizos y las características, digamos, arquitectónicas, saber qué tan adecuado es o no para poder evacuarlo. Pues son características de vulnerabilidad que pueden ser medibles y están ahora en ese momento ya existentes y con las cuales convivimos. En el ámbito de la resiliencia hay una clara diferencia, porque son variables que son constructivas, es decir, que tienen que ver con el tejido social, es decir, el aprendizaje. Por ejemplo, yo sé cómo evacuar esta instalación, la respuesta puede ser sí o no, si tengo el conocimiento. Si sé que no la tengo, tranquilamente puedo aprenderlo, por lo tanto, lo que me llevará seguramente 15, media hora para saber cuáles son las rutas de evacuación, dónde está la zona en la cual debemos reunirnos en caso de un evento, y he pasado de no saberlo a sí saberlo. He pasado de un estadio de resiliencia a otro estadio de resiliencia. Es decir, en el ámbito de lo que significa la gestión de desastres desde el punto de vista sociotécnico, hablamos entonces de la resiliencia de esas características, variables constructivas que son del tejido social y que permiten a través del conocimiento saber mis capacidades de poder hacer de ser víctima a no serlo. Otro ejemplo de resiliencia puede ser el hecho de saber cómo yo debo reaccionar dependiendo de dónde me encuentre frente también a un terremoto. Si sé que estoy, por ejemplo, en una edificación de elevada altura, claramente una opción no va a ser la evacuación, porque seguramente el ascensor no será el mejor vehículo para salir de la edificación y lo mejor será yo mantenerme en calma hasta esperar que se paralice el movimiento.
Pero si soy alguien que no conoce esa forma de comportarse o soy de repente muy nervioso, trataré de salir y de repente en el momento de tratar de salir, de repente hasta puedo volcarme o caerme en la escalera de evacuación y claramente pudiera salir herido, no por el terremoto, sino porque he reaccionado mal. Otra vez, estamos hablando entonces de conocimiento, estamos hablando de tejido social en el ámbito de la resiliencia. En el ámbito ahora de los deslizamientos, claramente cuando uno llega a una localidad, sabe las personas en su mayoría están en zonas inadecuadas, como ríos secos, como quebradas. Y entonces la pregunta ahí cabe hacerse, ¿por qué se exponen las personas? Es una reflexión mayor que está en el ámbito seguramente de la toma de decisiones, porque todos finalmente hacemos toma de decisiones basadas en sumas y restas. Basadas en las sumas y restas, la decisión que me da un signo positivo es la que me determina la elección frente a las demás alternativas. Y personas que seguramente no tienen dónde habitar y no pueden pagarse un mejor espacio, asumen ese riesgo durante un periodo de tiempo al menos y después seguramente cuando ya se afianza la urbe o la localidad, si no entra en un estadio de reflexión, asumir el riesgo o cambiar de localidad, habiendo pasado un periodo de tiempo de exposición, voy a ver ahí ya la comunidad, entonces, si quieren, construida, oficada o personas exponiéndose. Entonces, en conclusión, la ecuación será el impacto que busca a través de una función con la cantidad de variables que vamos a ahora mostrar, el poder describir las condiciones de vulnerabilidad, que son características preexistentes, y las características de resiliencia, que son las que se pueden encontrar sobre el terreno de la comunidad, y todas vamos a buscar que sean medibles. Como ya le dije, hemos integrado componentes de la geofísica, la geografía, el medio ambiente también, y también de la sociodemografía a través de encuestas que después Steli nos va a comentar, ¿no? Dado que ha sido parte del proyecto de la toma de información en campo. Para la parte de la geofísica, hemos usado este sistema, que es el LAXUS, aquí está la descripción, el Landscape Process Modeling, que es un sistema de modelamiento exclusivamente de la parte de deslizamiento de masa, que ha sido desarrollado en Eugénica University por el grupo del profesor Jeroen Skor, quien es también parte del equipo, que ha sido integrante y orientador de cómo abordar esta problemática, y ha sido utilizado también por el ingeniero Antani Wester, quien vino al Perú para hacer la parte de todo lo que son las mediciones de geomorfología. Con este sistema de información se obtuvo un resultado que era la estimación, por lo tanto, del Huayco o las áreas en Arequipa, expresadas en términos de la erosión y la otra variable que es la sedimentación, la erosión y la sedimentación. Es decir, a través de esas dos variables es que podemos decir que el pronóstico de el Huayco o Lajares se va a expresar en términos numéricos en un futuro próximo. Y Martani ha hecho las evaluaciones considerando claramente los distintos escenarios que pudieran presentarse por fenómeno dañino. Esas dos variables, la sedimentación y la erosión, han entrado entonces a sumarse a las otras variables que se han identificado ahora producto del análisis de las características socioeconómicas que pudieran permitirnos conocer acerca de las vulnerabilidades preexistentes y también el estado de resiliencia de las comunidades. Hemos investigado entonces en la literatura, entre los antecedentes, en distintos ámbitos. Un primer ámbito de investigación fue determinar a qué comunidades ir a atender la problemática. Hemos entrado a la página web del CIMPAC, que es una página que maneja el INDECI, donde se reporta ahí el número de eventos por tipo de peligros con el impacto que cada evento genera. Si tú quieres conocer, por ejemplo, a las sequías, entras por las sequías y buscas también la localidad que te interesa y vas a poder conocer, por ejemplo, los eventos últimos en términos de sequías, cómo ha afectado a esas localidades y cómo ha sido la afectación en términos de la cantidad de personas afectadas o en términos del impacto económico. Si quieres conocer de huaicos, también, dependiendo del departamento, la provincia o el distrito que te interesa,
Entras al CIPAC, siguiendo esa ruta, colocas ahí entonces la localidad, el departamento, la provincia, el distrito, y también el tipo de peligro, y también te va a dar el listado de últimos eventos, considerando los deslizamientos. Y a través del CIMPAC hemos identificado entonces las tres comunidades. En Lima, la comunidad de Huatocay y de Río Seco, que pertenecen a Caraballo, como la que tiene un impacto importante. Y en el caso de Arequipa, las comunidades que están alrededor en la parte rural en Mariano Melgar, de Arequipa. Por otro lado, también hemos investigado a través de la revisión de la literatura cuáles son aquellas variables que han sido encontradas en otros estudios como una relación causal para explicar el impacto en los deslizamientos. Y se ha determinado cosas como, por ejemplo, la cantidad de personas que habitan en el hogar, el estado en el cual ha sido construida la casa, entre otras características que se pueden encontrar en la literatura como variables explicativas. Con todo, esas fuentes, si quieren secundarias, hemos elaborado así una encuesta para poder ir a capturar la información desde el terreno, y también hemos utilizado modelos econométricos y de Machine Learning, de las cuales hoy vamos a presentarles un trabajo que es el que precisa al uso de redes neuronales para poder evaluar entonces las distintas opciones de elaboración o diseño del modelo, donde tenemos la función objetivo, que es el impacto en términos de unidades monetarias económicas, como pérdida, y las otras variables que han sido medibles. Aquí le dejo ahora este link para que explique un poco el tema del diseño de network. Bien, bueno, ¿cómo están todos? Mi nombre es Juliana, yo soy politóloga y me he encargado del trabajo de campo en Arequipa. En este caso, para poder llevar a cabo estudios sociodemográficos, lo que hicimos fue diseñar un cuestionario de encuesta que se aplicó en la zona alrededor de la ciudad de Guardianeros, en Mariano Melgar, en Arequipa. Para eso nosotros lo que hicimos fue revisar la literatura existente de cómo se mide la vulnerabilidad, resiliencia y el impacto por deslizamientos de masas. Entonces, tomando en cuenta estas tres variables, es que se diseñó preguntas, ¿no? Cerradas para que los vecinos de la zona, los pobladores, puedan responder de manera, mediante un cuestionario, una encuesta aplicada en el mismo lugar, con herramientas virtuales. Entonces, en este caso, lo que hicimos, diseñamos este instrumento, ¿no? Aplicado a la zona, fue mediante un muestreo cualitativo, ¿no? Es decir, que usamos observación, ¿no? O sea, lo primero que hicimos fue identificar las zonas y alrededor de las zonas cuáles son los centros poblados, las comunidades que están aledañas, y luego aplicamos encuestas tratando de tener una toma de cada zona, hasta poder lograr tener una idea de cada zona. En este caso, entonces, el cuestionario reúne 35 preguntas, dentro de las cuales tenemos básicamente como tres partes. Una primera parte de datos sociodemográficos, edad, género, número de integrantes, presencia de adultos mayores, niños, ¿no? Y por otro lado, también características ya que nos dan indicio de vulnerabilidad, ¿no? Como por ejemplo, si hay personas con enfermedades crónicas, si es que hay un tipo de analfabetismo, nivel educativo, estructura laboral, ¿no? Trabajo formal, informal. Eso nos da una idea, digamos, de cuáles las fortalezas que tiene también esta actividad. Luego también vimos aspectos de resiliencia, ¿no? Es decir, qué tan preparada está esa comunidad para poder hacer frente a alguna situación de impacto, de riesgo. Por ejemplo, si tenía redes de apoyo, ¿no? Si tenía participado en algún grupo social, si les podía ayudar, contaba con algún tipo de sus ingresos también, ¿no? Digamos, permitiéndoles enfrentar estas condiciones. Entonces, en suma, digamos, se trata de tener una caracterización socioeconómica, ¿no? De
de toda la población que está alrededor, o un muestreo me permite tener esta información, ¿no? Entonces, por el lado ya hemos visto la variable vulnerabilidad, resiliencia, y por el lado de la variable de pérdida económica, cómo medimos el impacto, ahí lo que hemos tratado de utilizar es variables numéricas, ¿no? Que nos permitan dar algún monto estimado de los ingresos del hogar, ¿no? Y también las pérdidas que han tenido, ¿no? Tratar de monetizar las pérdidas del hogar. Entonces, pasando a los resultados, ¿no? Como pueden ver, esta es la quebrada de Guarangueros, que se une con la quebrada de Guarangal, y alrededor de esta unión de quebradas, que digamos es la zona de mayor riesgo, según la literatura y como hay profesor, según las fuentes que tenemos en Perú, hay cuatro, digamos, asociaciones que se identifican, ¿no? Primero está la Asociación de Villa Los Olivos, que está en la parte alta. Y luego tenemos Héroes del Cenepa, tenemos San Jerónimo y Miguel Grau, ¿no? Entonces, la encuesta se aplicó en esas cuatro zonas. Bien. Y ahí está la quebrada. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esta descripción de estas comunidades, ¿no? Entonces, en el caso tenemos Villa Los Olivos, ¿no? Aquí lo que hemos encontrado, que lo que tienen en común estas cuatro zonas, es que son zonas fruto de invasiones urbanas, donde las personas se han asentado en el territorio de manera desordenada, no planificada, que luego han ido conquistando sus derechos de titulación, ¿no? Poder tener un título de su propiedad y luego instalar los servicios, etc. Entonces, son procesos de urbanización que datan desde los 50, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos? En primer lugar, digamos, la más reciente sería Villa Los Olivos, ¿no? Lo que está justo ahí arriba. Es la más reciente, data del 2006. Esta zona se enfrenta a problemas porque es toda la parte de Misti, ¿no? Entonces esa parte se ve, hay incluso proyectos inmobiliarios que están urbanizando la zona, o sea, se están vendiendo terrenos, es una zona de expansión. Entonces se enfrentan problemas como tráfico de terrenos, hay problemas internos con el liderazgo. Luego, en cuanto a los impactos que sufre esta zona, es que se ve a veces en tiempos de lluvias, se ve desconectada del acceso a los servicios de agua porque no tienen tuberías, no tienen que comprar, tienen que llevar cisternas, entonces no tienen agua a veces por 1 o 2 días. Y como es una asociación nueva, los vecinos son los que tienen que hacer estas faenas para liberar los caminos, etc. Luego, por otro lado, tenemos la Asociación San Jerónimo, que data del año 2000, ¿no? En este caso, este es San Jerónimo, ¿no? Es un distrito, como ustedes ven, ya mucho más poblado, más urbanizado, cuentan con servicios de agua, desagüe, luz. Las vías no están asfaltadas, como ven, los caminos son muy difíciles de transitar, ¿no? Y justamente, dado que es una comunidad ya de hasta 25 años, se organiza haciendo faenas comunales para poder limpiar los caminos, hacer obras, permanentemente se reúnen cada domingo. De hecho, justo fuimos a su reunión, ¿no? en la asamblea comunal. Entonces, eso les permite, digamos, lidiar con esos problemas, ¿no? Bueno, ahí primero está Villas Los Olivos, ¿no? Justamente los vecinos son los que tienen que estar haciendo sus faenas, y San Jerónimo, que está mucho más cohesionado, más urbanizado, tiene más tiempo también, ¿no? Por otro lado está Héroes del Cenepa, que es una asociación ya más antigua, el 96, están más consolidados, entonces, como ustedes pueden ver, ellos ya tienen pistas asfaltadas, tienen más infraestructura, más obras del Estado, ¿no? Y por lo tanto también tienen menos impactos, ¿no? No tienen tantos problemas porque tienen obras de infraestructura, diques, contención que les permite no sufrir tanto en épocas de lluvias. Y por el otro lado está Miguel Grau, que es mucho más antigua, data del 58, pero que es una zona que se está expandiendo hacia sus bordes, ¿no? Entonces, al expandirse, se están expandiendo hacia la quebrada. Y justo en la quebrada también es donde hay trabajos de minería, de casajo, para mineral de construcción. Entonces, es
digamos, la problemática que genera la zona de Miguel Grau. Entonces, esa es una caracterización un poco de las zonas. Como ven, todas tienen ciertas cosas en común, pero también diferencias, ¿no? En cuanto a tiempo y consolidación. Luego, la recolección de los datos se aplicó, por un lado, entrevistas con autoridades locales, con los dirigentes comunales, con las personas que incluso van al campo, ¿no? De las propias gerencias de desarrollo social, del CISCO, ¿no? Para poder tener una entrada de cómo es esa zona. Y se aplicó en total 17 entrevistas y también los cuestionarios, ¿no? Teniendo una muestra representativa de cada una de estas zonas. Aquí justo estaba uno de los vecinos, ¿no? Que me está explicando un poco cuáles eran los problemas que había en las quebradas, ¿no? En relación a la quebrada. Entonces, los problemas que se tuvo durante la aplicación del campo fue, en primer lugar, la geografía. Como ustedes pueden ver, es una zona muy difícil de acceder para los propios vecinos, al no estar asfaltado, ¿no? Y es una zona de riesgo. También, por otro lado, era a veces la desconfianza de las personas de dar información, ¿no? Porque justamente como buscan titularse al estar en una zona de riesgo, ese es un impedimento para lograr el título de propiedad. O sea, la gente no quiere decir que está en una zona de riesgo para no perder la posibilidad de titular su vivienda. Bien, bueno, entonces, en cuanto un poco a los hallazgos que se tuvo del estudio de Arequipa, ¿no? Es un poco, digamos, medir cuáles fueron los impactos diferenciados de cada zona, ¿no? Y la caracterización también de cada zona, ¿no? Lo que se ve es que hay zonas mucho más consolidadas que tienen, por su tiempo, mayores infraestructuras que les permiten sufrir menos el impacto de las lluvias, mientras que hay otros que son más recientes, ¿no? Como Asociación Villa Los Olivos, son los propios pobladores vecinos que tienen que hacer sus obras, sus faenas, para poder desformatar los caminos, etc. Entonces, eso es un poco lo que se encontró en acá. Vamos a pasar ahora a lo que se encuentra en el campo en Lima. Sí. Noa López también es integrante del grupo. Bueno, el grupo es mucho más grande, de hecho. Iba a hacer esta parte, pero no he podido estar acá, entonces yo lo voy a hacer. Lo que se hizo en Lima es básicamente similar a lo que se hizo en Arequipa. Yo voy a remarcar algunas cosas interesantes que es bueno conocerlas para quien quiera entender la problemática de su trabajo como en una comunidad así aislada. En primera instancia, lamentablemente todavía en nuestro país, esos pueblos que son fronterizos y que nacen de esta manera de la informalidad y de la invasión de tierras, por el mismo hecho de que son zonas que no estaban planificadas al inicio, no queda claro a quién corresponde, por ejemplo, la servidumbre para el pago de tributos. No queda claro de la misma autoridad si tienen que llevarla o no servicios o asegurar elementos básicos de lo que significa el servicio como parte de cualquier ciudadanía que corresponde por el pago de servicios que hacemos nosotros. Entonces, ese es un punto uno. Cuando la primera vez entramos en contacto con Huatocay, de hecho no sabía si pertenecían a Lima o ya a la provincia colindante con Lima. Y las mismas autoridades de Caraballo tampoco lo tenían claro y tampoco sabían si iban a poder del todo o no brindarles lo que ellos querían, que en ese momento la prioridad era el agua, por ejemplo. Ese es punto uno. Punto dos, también es importante lo que mencionó Esteli, que vas a lidiar con actividades económicas que están dentro de la informalidad, pero también dentro de la ilegalidad. Como bien lo dijo Esteli, por ejemplo, el tráfico de tierras. Entonces, no son zonas del todo seguras. Incluso, como lo comentó Esteli, incluso hay lucha de liderazgos, porque hay gente que seguramente invadió con otro grupo y tiene la idea de que son, por lo tanto, los primeros, los que deben liderar a todos, y vienen otros grupos, y así es como una lucha de poderes, ¿no? Pequeña si quieres, uno representa a 100 personas, otro representa a 150, pero es una lucha de poderes que también dificulta el poder hacer el trabajo de campo. Y a eso se suma el hecho de también
durante estos años, como ustedes saben, en el proceso de alguna manera de privatización y de modernización un poco acelerado que el Estado ha tenido, no ha previsto el poder establecer con claridad ese tipo de servidumbres de uso de los cerros colindantes. ¿Y qué ocurre? Que hay empresas grandes, como por ejemplo el caso de Río Seco, que es la que tiene el control de una estación eléctrica que literal ha cercado el acceso al cerro para poder y hacer las tomas de datos de geología. Por ejemplo, hemos tenido que bordear literalmente todo ese cerro, lo cual nos ha significado desde ya un solo día adicional de trabajo, con todo lo que significa el costo de transporte, el costo de alimentación, las horas y todo lo que significa el trabajo en sí mismo. Entonces, son cosas que a priori uno no las conoce en la literatura, porque incluso ni siquiera están referenciadas, no se sabe hasta que uno no llega. Y, por ejemplo, en nuestro caso, ahora sí nosotros vamos a recopilar todo eso en un documento y ya queda como una especie de referente para lo que significa un trabajo posterior, ¿no? De hecho, el término de licencia social es fundamental. Punto uno, porque estás alejado literal de lo que significa de la seguridad habitual en la cual alguien puede pensar que se encuentra en un laboratorio, una instalación, digamos, con algún mecanismo de seguridad, ¿no? Ahí estás alejado, muy lejos de la parte urbana de la ciudad, ni siquiera es Caraballo en sí mismo, es mucho más lejos de Caraballo. Desde la municipalidad de Caraballo hasta Huatocay hay tranquilamente 40 minutos, así el recorrido en auto. Entonces, estamos hablando que ya está aislado. Pero una vez más, ¿por qué se llegó hasta ahí? Porque dentro de las estadísticas del CIMPAD establecía que esas localidades habían tenido mayor impacto y por lo tanto era la que de alguna manera representaba, en términos de la afectación frente al aislamiento de masas, una importante sujeto de estudio para poder llegar. Incluso inicialmente se había previsto tan solo la comunidad de Huantocay, pero después con los geólogos nos hizo ver que las características geomorfológicas para que sean representativas de la zona del Chillón tenía que ser analizadas en el lado derecho y en el lado izquierdo del margen del río. Y en un lado tenías a Huatocay y en el otro lado tenías otra comunidad que era Río Seco. Entonces tuvimos que ampliar la zona de estudio. Son cosas que se han venido presentando y en el camino hemos tenido que lidiar, buscando la licencia social, tomando contacto con las autoridades, pero las autoridades informales, es decir, de la propia comunidad, como el presidente de la comunidad de Río Seco, el presidente de la comunidad, pero de Guatemala, con el apoyo cierto siempre de la municipalidad de Caraballo también, porque de alguna manera, por más alejado que esté, la comunidad, si ven que vienes con el vehículo en la municipalidad, hay una especie de seguridad o respeto, si quieres, a quien está llegando, ¿no? Y también porque tienen la expectativa, ellos obviamente, que se les escuche, que puedan recibir sus necesidades, sus expectativas de infraestructura que necesitaban ellos en ese momento, que era primordialmente el agua. Incluso algo importante que salió también de contacto con estas personas fue ver que ellos se organizan muy bien para muchas actividades eh, que, que no se entiende bien cómo son transferibles para otras actividades. Por ejemplo, en el caso del agua que les comentaba, ellos en un año y medio lograron hacerse su propio pozo de agua, con actividades de trabajo comunal, con su propio dinero. Ellos mismos hicieron el tendido de su agua para sus casas, dado que no había respuesta por parte de la municipalidad. O sea, se organizaron muy bien para eso. Pero en la parte de gestión de riesgos ya no se ponían de acuerdo. Porque, claro, cada uno decía, el muro de contención debería estar acá. Y otro decía, no, debería estar acá. Porque, claro, tenía cada uno sus intereses, ¿no? Entonces, ahí todavía como que efectivamente tienen legitimidad porque lo representan, digamos, esa organización de base, pero no es del todo, al no ser del todo claramente expertos, ni profesionales, ni gente especializada, todavía no integran, digamos, conocimientos necesarios mínimos que deberían permitirles identificar sus peligros, sus zonas de peligro, los recursos que pudieran ellos mejor administrar para poder evitar un menor impacto. La recolección de datos, tanto como Arequipa como en Lima,
se tuvo distintas estrategias. En el caso de Equipa también fue persona a persona, con un papel impreso que se llenó. En el caso de Huatocay y Río Seco, como hubo el apoyo y presupuesto también para contratar a más personas, se pudo hacer también incluso facilitando un formato virtual que pudo ser llenado y que ayudó también en la parte del uso del smartphone, que ahora todos tenemos, nos facilita la geolocalización, porque es importante entender que, claro, la información que nos suministraba el Laxus era georreferenciada, es decir, la estimación de la erosión y la sedimentación, es decir, el estimado de dónde caería el hueco y de qué magnitud sería. Eso es información técnica de geología, pero eso está determinado por la ubicación, la posición, dónde va a ser, que es distinta seguramente a otra ubicación. Y eso teníamos que cruzarlo con la información de la ubicación de la persona entrevistada. Entonces, la información finalmente pudimos cruzarla. Es decir, cada línea de información está de esa manera. La ubicación georreferenciada, la cantidad de sedimentación, la cantidad de erosión, las características sociales de la familia entrevistada y las características económicas. Eso se hizo durante un periodo de tiempo importante, no fue en un solo día, tuvo que hacer varias visitas de concientización, de sensibilización de la importancia. De hecho, sí hubo apoyo, o sea, no se puede negar. La gente de base sí apoyó para los trabajos de campo. Demoraron, es cierto, porque claramente tienen intereses, digamos, prioritarios, ¿no? Estamos hablando de que son personas que viven de su actividad agropecuaria, por ejemplo. Entre ir a la chacra y cuidar sus campos, va a privilegiar frente a escuchar durante media, una hora hablar, ¿no? Entonces sí demoró, pero sí hubo apoyo de la persona de base, con todas las habilidades que antes se habían mencionado. Hubo una segunda oportunidad que se tuvo que ir al caso de Río Seco para mejorar la calidad de los datos tomados. Al final se completó el resultado, pero se tuvo que hacer, porque ustedes saben de que la modelización como tal solo se puede hacer si es representativa en términos de los datos que se obtiene del sujeto de estudio. O sea, acá no se trata de matemáticas, como siempre le decía al equipo, ¿no? Porque matemáticas te puede salir cualquier cosa. Acá se trata de que el modelo represente esa realidad que queremos nosotros representar, que es la relación de variables que explican el impacto. Y eso solamente se puede hacer con datos, claramente. Entonces se hizo otra vez sensibilización para mejorar la toma de encuestas, se logró completar, y ahora le dejo con el ingeniero Guillermo Fernández para que le explique la parte de redes neuronales. Gracias, José. Me voy a centrar en la cuestión del algoritmo para tratar de hacer predicciones. Lo que sucedió después de la recolección de datos fue que, ok, tengo mis datos socioeconómicas, de las viviendas, las variables económicas, laborales de las personas que viven ahí, pero después era, ok, yo tengo un conjunto de variables, por cual yo quiero tratar de predecir la pérdida económica. Entonces, primero se intentó modelarla como una variable continua, se intentó con varias técnicas de regresión lineal, conocida, de repente también intentamos con árbol de decisión, después con máquina de soporte, y al final lo que decidimos fue, ok, mira, esta variable que es continua, mejor la vamos a discretizar, porque cuando vimos la respuesta a las encuestas, bueno, por ejemplo, esta familia perdió quizás 300, esta 600, esta 0, otra respondió 1000 o valores mayores, o sea, eran valores repetidos. Entonces, en lugar de tomarlo como una variable continua, ok, entonces vamos a tomarlo como discreta. Entonces, ahí se decidió 5 niveles. 5 niveles. Entonces, mi problema ya no era un problema de regresión, sino ya era una clasificación, con el cual ya se intentó, inclusive, ya que mi problema tiene más de 20 variables, se decidió por aplicar redes neuronales. En específico, el tipo percentrero, que es el más simple, obviamente fue una primera tentativa. Si no resultaba, no daba buen resultado, se iba a ir aumentando la complejidad. Solamente para hablar un poquito de redes neuronales, ¿en qué consiste? Es un método sofisticado para resolver problemas complejos, que también se implica bastante para temas de inteligencia artificial, resolución de imágenes.
pero también se puede aplicar para clasificación, en el cual trata de imitar lo que funciona en el cerebro, o sea, las neuronas, para traducirlo de manera matemática. Entonces, más o menos, es lo que tenemos, es algo como esto, tenemos una red, tipo, podría colocar las variables aquí, que es lo que es encuestado, cada uno es una variable, y tengo por acá una función de salida, entonces se conectan, y cada arco de mi red tiene un peso. Entonces, estas, por ejemplo, no hacen referencia a las neuronas. Estas son las neuronas en las cuales se supone que realizan operaciones. Y esta de acá, por ejemplo, este Y de acá es tipo una suma producto. Esas variables, inclusive acá se agrega un 10, un X0. Entonces al final lo que se hace, ok, este Z va a ser una función, vamos a colocar la otra letra, una función de Y. Ahora esa función Y puede ser cualquier tipo de función matemática, logarítmica, trigonométrica, función lineal, cualquiera. Entonces, el problema está acá, pues, ¿qué tipo de función se va a utilizar? Entonces normalmente son estos tipos, inclusive la gente va a ver también el algoritmo de caja negra, porque inclusive no sabe cómo va a ser esta función. Entonces esto también se puede ampliar, también puedo colocar otros nodos para que sea muy grande y tratar de que obtenga algo. Entonces lo que se hizo ahí es la descripción de esta representación, pero ya de manera algorítmica. Se definen los pesos con valores aleatorios, se cristaliza, desfase, desfase. El problema acá los pesos son los tipos, son los valores desconocidos. Los datos, los X son conocidos. Entonces esto entra en un proceso iterativo. Son muchas iteraciones, más de 10.000 iteraciones se tienen que hacer para tener una cierta convergencia, en el cual se va a evaluar ese potencial de activación que está en la línea I, que dice, ok, va a ser una suma producto más un desfase, en el cual se le aplica una función. En este caso, esta función es una función discreta. Te dice, ok, mira, si este Y está en un tal rango, por ejemplo, le asignaría, dijimos que había 5 niveles, 5 niveles. Estos son los pagos. Yo lo clasifiqué de esta manera para la implementación del algoritmo. Todavía son muchos experimentos que tenían que hacerse para poder tener buenos resultados. Esta fue mi codificación. Entonces, solamente dependiendo del valor que tome este Y, se le asigna un valor. Entonces, eso es lo que está haciendo ahí. Está determinando o aplicando esa función de activación y está evaluando. Y después calcula el error. Entonces, justamente verifica si esto lo que está acá como representación coincide con los que datos que han sido recolectados. Si coincide, perfecto. Si no, se cuenta el error. Entonces, cada vez que hay un error, estos pesos se van actualizando en esa función de pesos, en el cual a ese error se le multiplica por un factor. Ese alfa que aparece ahí también es algo común en redes neuronales. Se lo conoce como una tasa de aprendizaje. Normalmente es un valor de 0.1, un valor bien pequeño. Uno puede ir iterando. Realizan los pesos y se va nuevamente evaluando esta sumatoria de arriba. Entonces, después de varias iteraciones, estos pesos convergen y se obtiene una función, que sería el resultado de la red neuronal. Estos son los resultados de todas las variables aplicando ese algoritmo recursivo. Y lo que se encontró que la red neuronal funcionó, tiene una tasa de acierto del 100%, no hubo errores, que fue lo que para mí fue una sorpresa, pero se logró el objetivo. Entonces, más o menos lo que tenemos ahí, tipo un indicio, para cuando se tengan mayores datos, nosotros podamos aplicar esta técnica, ya tenemos la metodología, y poder obtener una buena tasa de acierto, que es lo que se quiere para que, lo tenemos que replicar para Lima también. Entonces, más o menos explicando un poco lo que tenemos ahí, lo que tenemos en color gris son las variables socioeconómicas, pero sociodemográficas. La de verde son las condiciones de la vivienda.
Las de color crema son las variables económicas y las finales de azul son las variables de sedimentación y erosión. Entonces ahí más o menos podemos indicar, ¿no?, que aquellos que tienen signo positivo son los que hacen que aumente la pérdida. Aquellas que tienen signo negativo son aquellas que más bien reducen la pérdida. Entonces, solamente para comentar algunas, podríamos decir ahí, por ejemplo, del XB2, que es la edad del jefe de familia. Que me está diciendo que mientras mayor edad tenga su familia, genera más pérdida, en teoría. Inclusive se tiene que analizar por qué sucede eso. O de repente la XB3, XB4 me dice la cantidad de niños o mayores a 65 años que hay en la familia. O sea, mientras más presencia de ellos, aumenta la pérdida. Igual por acá las condiciones de vivienda, mientras su vivienda tenga mayores por instalaciones, se generan más pérdidas. Lo que sí me sorprendió fue esta variable que me dice la cantidad de personas con trabajo formal. En teoría parece que no afecta si una familia tiene integrantes que tienen trabajo formal o informal. Parece que no tiene un impacto real. Y por acá la que nos interesó más, estas son variables de tipo de sedimentación de erosión. Se colocó la erosión estándar, el promedio, se colocó los cuartiles, pero en realidad solamente la que resultó significativa fue la media de la sedimentación y la erosión en una zona. Esas fueron las importantes. Obviamente todavía estos datos tal se tienen que todavía que tratar de validar para realmente si se va a considerar una versión final del modelo, pero como mencioné tenemos un buen indicio para futuros estudios, mayor cantidad de datos, seguir experimentando, ya no por otras técnicas, por ejemplo regresión o árbol de decisión o máquina de soporte, sino directamente aplicaríamos redes neuronales. Ya tenemos el esquema, entonces nos hace mucho más fácil el trabajo. Claro, ¿cuál es la utilidad del trabajo? Como bien lo ha explicado Miguel, es identificar la relación causal que permite determinar por qué hay más impacto. Por ejemplo, en un hogar, si está el X10, por ejemplo, si está construido con material noble, va a haber menos impacto frente a las alternativas constructivas de material más rústico, más frágil. Nos parece, digamos, empíricamente, digamos, una información o conocimiento común, ¿no? Tú sabes que si tu casa está hecha con material noble y va a venir un hueco, va a resistir, si frente a otra casa que haya sido hecho, por ejemplo, con hincha o madera. Pero acá la matemática lo está corroborando. ¿Me dejo entender? Otra variable es una vivienda, como lo dijo Miguel. Entonces, esa es la importancia de la representatividad, de poder haber identificado una cantidad de variables que permiten explicar cuáles son las que contribuyen al impacto y cuáles no son las que contribuyen al impacto. Entonces, la que contribuye al impacto, ¿qué debería ser? En términos de políticas públicas, tratar de mitigarlas, en términos de lo que significa su cantidad, su uso, su involucramiento en la afectación del impacto. Y adicionalmente, como dije en un momento, al estar los datos entonces georreferenciados, permitiría hacer una estimación. Es decir, si nosotros quisiéramos saber ahora para otro punto en particular de la zona de estudio, cuál sería el impacto, a través de la estimación de lo que se ha hecho, se podría hacer una estimación y poder verificar si efectivamente esa zona tendría un impacto similar por las características comunes que comparte con otros puntos que han sido encuestados. Y esto permitiría entonces acotar lo que significaría el término de la inversión y focalizar, por lo tanto, para reducir el impacto en la comunidad. Ya no es nada más, aquí ponme el muro de contención o aquí vamos a poner la canaleta para evacuar el huaico. No, va a ser la ubicación determinada porque tiene un impacto importante en términos del modelo que está diciendo dónde es apropiado poder mitigar los aspectos relacionados a las características de geomorfología por la estimación de erosión y sedimentación que el modelo arroja. Y dónde es importante
en términos de políticas públicas orientadas hacia la educación, hacia la economía, hacia la sociedad, reforzar para reducir el impacto. Ese es el modelo, es, como dijo Miguel, es robusto y replicable, y ahí da su importancia de que entonces hayamos terminado este trabajo y que esperamos traducirlo en un artículo que pueda ser publicado en el Journal, y también pensamos hacerlo lo mismo con otros modelos, y ya se escapa un poco al ámbito de la aplicación que hemos dado ahora, pero que están más en el ámbito de la econometría, que tiene el fin final similar: poder determinar un modelo representativo para la medición del impacto producto de divisas internas. Muchas gracias. Nos quedamos acá mejor yo con las preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Porque ahí no tiempo. Aquí queda poco tiempo, ¿no? Pero... ¿Sí, Ana? Sí, ¿Alguna sí. pregunta? Bien interesante lo que han expuesto. Felicitaciones por el trabajo que han hecho. ¿Cómo ven ustedes que es una pregunta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que la aplicación de las redes neuronales no solamente pueden lograr el objetivo, y hace un momento lo mencionaron, que era minimizar pérdidas, ¿no? A través de justamente el modelo, sino llegar a transformar la toma de decisiones de ustedes, de lo que son políticas públicas? O sea, ¿qué tanto puede llegar a transformar? Esa pregunta es muy importante porque la concepción que tenemos actualmente en el SINAGER, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, es una concepción de respuesta y preventiva, básicamente. Respuesta en el sentido de que viene el evento, porque algo fue, e INDECI y las plataformas nacionales de defensa civil van a responder. Responde. Exactamente. Y preventiva, ¿por qué? Porque lo que se tiene como instrumentos, sea en el CIPAD o SIGRID, que son herramientas que se han creado para monitorear, igual siguen siendo en el sentido de decirte dónde están los riesgos, de qué tipo son, pero modelos todavía de estimación prospectivos, o sea, qué va a pasar, son casi nulos, yo diría. Lo que existe es lo que estamos haciendo en la academia, como lo que acabo de presentar, que basado en el histórico y basado en la complejidad del evento disruptivo, hacen estimaciones para anticiparnos al evento. O sea, lo que estamos proponiendo acá no es una herramienta para responder, es una herramienta para anticiparnos a lo que va a venir. Y lo que va a venir no va a ser el resultado de lo que me parece a mí o a Miguel o a Estelle, es lo que la matemática ha representado como la complejidad que se va a recrear en el próximo fenómeno ambiental, y que por lo tanto amerita una respuesta para evitar ese impacto futuro. Entonces, esa visión que es de pronóstico, de estimación, es también un espacio que la academia recién está llenando con los trabajos que estamos haciendo. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a Estelle y gracias a Miguel por participar. Gracias.